Buenas, ¿qué tal? Voy a tratar de hacer un video breve, que sería como una especie de milagro, pero bueno, siempre hay que tener fe. ¿De qué voy a hablar? Lo que quiero decir brevemente es lo siguiente. Es una idea que tengo en mente y que no quiero perder, por eso quiero compartir. Yo hice un video, el último, que habla sobre posmodernidad, ideología y nueva era. Después lo voy a publicar y, y ahí está bastante desarrollada la idea, pero quiero seguir sobre ese tema porque me vino hoy a la mente lo siguiente. La, el combate o el desafío que a mí se me presenta a nivel, digo, intelectual y espiritual como filósofo en este mundo, por lo menos en mi país y gran parte del mundo, de Occidente sobre todo, es el problema del socialismo. Eh, el socialismo como ideología clásica, pero también lo que se llama marxismo cultural, que está también muy impuesto hoy en día, basado en lo que sería la teoría de Antonio Gramsci, que eso fue más bien algo programático, y luego el desarrollo de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt en Alemania. Bueno, después pasaron a Estados Unidos, eran judíos alemanes que huyeron del régimen nazi. Pero dejaron sus escritos y hoy en día se estudian en todas las universidades, ¿no? Con un enorme éxito y fuerza e influencia, porque han generado, como es una escuela, han generado discípulos, ¿no? Seguidores, desarrolladores. Eso se llama postmarxismo también, o neomarxismo. El problema es que eso, bueno, eso es lo que se enseña a los chicos, a los niños, desde jardín de infantes, primaria, secundaria, adolescentes, y sobre todo en la universidad, donde ahí ya se da directamente los teóricos, ¿no? Los textos en sociología, en filosofía, en psicología, en historia, en todos eh, las ciencias sociales, y por qué no también algunas otras ramas del conocimiento. Entonces hay una serie de ideas, como yo pasé por esa etapa, estudié y bueno, tuve acceso y de alguna manera fui fuertemente influenciado porque es altamente convincente y eso es lo que yo quiero decir. Para decirlo brevemente, perdón, cuando uno deja un vacío, alguien viene y lo llena, por ejemplo en el poder, en la política. Y como acá hay una discusión política, que es el tema del Estado, de la República, de que si hay que volver a la Edad Media o de si hay que ir al futuro globalizado, de que si nación o nacionalismo o internacionalismo, bueno, acá hay debates ideológicos fuertes que necesitan, como dijo el otro día un filósofo, carga teórica. Si no hay carga teórica, o sea, no hay conocimiento, es muy más que conocimiento, también inteligencia, ¿no? Que el estudio da eso, que desarrolla la inteligencia. No hay cómo dar el debate. Si no hay cómo dar el debate, no hay posibilidad de batalla cultural, esto que estamos hablando algunos ahora. Y no se trata de belicismo, se trata de que si vos no ocupás espacios, los ocupan ellos. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Si, eh, si nosotros nos concentramos, pongamos por caso, hay muchas personas, en mi caso, y me pasó, aún con todos los conocimientos que yo tenía, pero también hay muchas personas que no tienen ni un 1% de esos conocimientos, pero que de alguna manera transitan un camino espiritual, y ese camino espiritual puede ser lo que hoy llamamos nueva era, que tiene tantas vías como el Reiki, como el yoga, como el Tai Chi, como terapias alternativas, como las filosofías orientales, como las filosofías, no sé, eh, americanas, de las tribus, como se dice ahora, del calendario maya, por ejemplo, qué sé yo. Ahora hay muchas de esas
corrientes. Está la Neo-Advaita, que es la no dualidad, el camino de la no dualidad, el Zen, el budismo. Bueno, las enseñanzas esotéricas o espirituales que hay ahora muy desarrolladas y que, bueno, yo concuerdo con el fondo de lo que transmiten, que es un mundo mejor, es un estado superior de conciencia, un desarrollo. Pero hay un problema, que es el siguiente. Justamente en estas enseñanzas, por ejemplo, como digo yo, el seno o la enseñanza advaita, que es no dual, se demoniza la mente y se dice que la mente es mala, en yoga también, ¿no? Y que la razón, el pensamiento tapa al ser y por lo tanto, bueno. Y es cierto, pero ¿qué sucede cuando vos entras en ese terreno de como decía el budismo, el vacío, en el zen, viste, la mente en blanco, ¿no? La meditación. ¿Qué pasa con eso? Que es lo que yo desarrollo en el otro video sobre posmodernidad y nueva era, que pido que lo vean, por favor. Lo que sucede es que vos entras en un estado de vacío, ¿no? De meditación, de paz, muy bonito. Y claro, bueno, eso tiene algo muy positivo. Pero en el mundo terrenal, la batalla la ganan otros, que no creen ni en el vacío ni en la paz, sino más bien en la lucha. Y en el poder. Y en ganar espacios intelectuales con carga teórica y con conocimiento. Por ejemplo, respecto a la política, respecto al Estado y su rol, respecto a las ideologías, de toda clase. Entonces, ese espacio está vacío, por lo menos en Argentina, que es el país que yo vivo. En otros países también se ve ese vacío. Es decir, al no haber un aparato intelectual racional, como digo en el otro video que habló mucho sobre el irracionalismo propio de la posmodernidad y propio de estos movimientos nueva era, que son la razón es mala porque el pensamiento, porque la mente, y hay que, digamos, ser un niño inocente y volver a la pureza y prácticamente al salvajismo, porque de hecho la civilización es mala, fíjate el capitalismo, todo lo que hace. Hay toda una mezcla ideológica y media extraña, media apocalíptica, media romántica, como yo digo en otro video, rusoniana, de volver al estado del buen salvaje, de naturaleza, ¿no? Estado de naturaleza, que es justamente lo que trata la política. La filosofía política habla del estado de naturaleza y del estado de la sociedad civil. Es decir, ¿qué diferencia hay entre el hombre sin leyes y el hombre con leyes? No, las leyes son malas. El otro día saltó uno lamentable de toda esta ideología, pobrecito, diciendo que los contratos son malos porque te atan. Ah, mira, genial. La anarquía, entonces. Cada uno haga lo que quiera según lo que le parezca. Y ahí está el peligro. Es lo que quiero señalar en este video y bueno, no me voy a extender mucho, pero al menos quiero dejar la idea. El problema está en que cuando uno, digamos, deja un espacio para que venga a ocuparlo alguien que está, digamos, preparado, entrenado, como decía una chica, ahí estaba escuchando una señora que trabajó en la ONU, y que ella se abrió de la ONU porque lo que veía es que se estaba como desarrollando todo un plan sistemático a nivel mundial y global de imponer ciertas ideologías, que yo no sé si de qué clase son, o sea, es decir, si pueden ser positivas o negativas. Lo que sí sé es que está bien digitado y diagramado, y si llegan a ser malas no la podés criticar, no la podés cuestionar. No hay forma de que la cuestiones. Entonces, lo que yo digo es, si dejamos que se forme un vacío miren, yo soy docente, educador, a mí me interesa la escuela, yo lo vivo a diario.
Veo avanzar ideologías. Por ejemplo, la ideología de género, que es un absurdo. Es un absurdo, digamos. Hasta una persona cualquiera con sentido común ve que es algo que es abstracto, es intelectual. No está basado en la naturaleza ni en la ciencia empírica, ni en ni siquiera en la tradición religiosa o la tradición de los pueblos, que es la familia, que es la identidad del hombre y la mujer como cosas distintas, no iguales, como el hecho de que la naturaleza me da una conformación física y que de alguna manera ese es mi sexo. Pero entonces se separan e inventan una cosa llamada género, que supuestamente es lo que uno quiere hacer. Y ahí está un elemento que yo estuve viendo, porque hablaba mucho de Simone de Beauvoir, Beauvoir es la que hizo la del feminismo, ¿no? La mujer de Jean-Paul Sartre, la francesa, que es una de las mayores representantes del feminismo. La ideología de género nace del feminismo. Y justamente Jean-Paul Sartre, Sartre el filósofo existencialista tan famoso, quizá el más famoso de los existencialistas, que era un materialista y ateo, militante ateo, o sea, porque una cosa es ser ateo, otra cosa es militar contra Dios o contra la religión. Militante digo porque participaba en marchas, en movimientos, de hecho el mayo del 68, etc. Entonces, bueno, él justamente con Foucault, Michel Foucault y muchos otros intelectuales, ¿no? Conformaron toda esta playa de todo este grupo que hoy en día se enseña, se estudia en las facultades, en filosofía, en psicología, en sociología, en todas las ciencias humanas, en educación, sobre todo en educación se estudia mucho. Entonces, lo que yo digo, es que frente a ese desarrollo y no hay nada que se le enfrente. Es decir, las personas que están en esta línea, que son cada vez más, sobre todo las que yo conozco por el tema de la espiritualidad, que están así buscando la paz, las nuevas corrientes estas espiritualistas, el curso de milagros, la metafísica, la espiritualidad en sus distintas líneas, en sus formas renovadas, en las nuevas enseñanzas dadas, en los nuevos movimientos, nuevos grupos, el idealismo, por ejemplo, no sé, de los hermanos del cosmos, que vienen y que nos dan mensajes. Y bueno, y yo creo, es probable que haya mucha verdad en muchas de esas cosas. Pero el problema que yo lo que veo en internet, por ejemplo, es que hay un montón de gente metida en esto espiritual, pero que se mete en una especie de cosa antisistema, que se llama, como yo le llamo los que juegan a ser Neo de Matrix, el luchador de la película Matrix, que se enfrenta a la computadora que domina todo, al orden mundial, ¿no? Al nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, entonces ahí meten masones, Illuminati, y empiezan con el coso y el liberalismo, el neoliberalismo, y los bancos, el club Bilderberg, y hacen sacrificios y son satanistas. Y entonces ahí entras a ver que se está mezclando un montón de cosas, ¿no? Está mezclando gente que está en lo espiritual, que lucha de alguna manera contra el sistema. Acuérdense de los hippies de los 60, es exactamente igual. Pero ahora se suman nacionalistas. Yo he visto nacionalistas católicos en un canal en particular que hay en internet, que es TeleV1, por ejemplo. En ese canal, no sé, hay dos muchachos que, bueno, que están contra el orden mundial. Bueno, todos ellos están contra el liberalismo. Ellos son de una posición nacionalista y católica, como conservadora, que es un poco la misma posición que está Rusia en este momento, por ejemplo, con Putin. Y el tema es que eh, toda esta gente lo tiene ahora a Putin como el héroe, salvador del mundo. O sea, hay como una movida en internet. Quizás muchos que vean este video no lo vieron, pero yo lo vi. Está presente. Vos lo ves, hay grupos, hay cantidad de gente que es como seguidora de Putin como un héroe por el hecho de que se enfrenta al liberalismo. Y está su teórico que es Alexander Dugin,
que es un teórico que vino acá a Argentina y anda viajando, y es como el tanque intelectual de pensamiento de esta idea política que trata de evitar la globalización. Y a mí me parece que está bien criticar la globalización y también rescatar las ideas nacionales. Pero ¿saben cuál es el problema? Lo que yo digo como para sintetizar es la siguiente idea. Mucha de la gente está espiritual, que yo te digo está con esa especie de vacío de om, de meditación, no tiene ni idea de todo lo que estoy diciendo, o muy poca. Y más si me pongo a desarrollar ideas políticas, menos. Y después está la gente religiosa católica o cristiana, que está con la cabeza igualmente lavada, o peor, porque tiene todo el tema de 2000 años de pobres, de la palabra pobres, que está metida en el Evangelio, que está metida en la tradición, que está metida en en el cristianismo mismo, desde sus inicios, y ahora encima hay un papa que está con esa bandera, ¿no? Que casi un cura tercermundista, o sea, de la teología de la liberación, que era la teología que tenía mucho elemento, o casi todo marxista, que hablaba de la revolución y del tema de los pobres, de darle todo a los pobres y quitarle a los ricos, o cosas así. Generó movimientos guerrilleros, como el Montoneros, por ejemplo, de Argentina. O sea, no es pavada, es tremendo eso. Porque vos no podés meter en el marxismo, que es ateo y materialista, porque no cree en el espíritu, o sea, cree solamente en las fuerzas económicas, en las relaciones de producción, meter eso dentro de una ideología espiritual, como supuestamente es el catolicismo, o tal vez no lo sea. Habría que ver. Porque no tiene claras algunas cosas, si mezcla las cosas. Y es ese vacío. Y ese vacío es el siguiente, y lo voy a decir porque a mí, yo quería enfrentarme al marxismo y combatirlo. Y quería ver cómo hacerlo. Y me refugié en ese nacionalismo católico en un tiempo, o medio de lo que se llama la derecha conservadora, hasta simpaticé con Hitler, con Mussolini, con Franco, como diciendo, bueno, son la mirada conservadora que va a enfrentarse al marxismo cultural, son los enemigos del comunismo. Fíjese Perón acá, por ejemplo, en Argentina, que expresaba esa idea. Error total, después me di cuenta que esa gente lejos está de poder enfrentar al marxismo y al socialismo, o de criticarlo. Es la ideología políticamente correcta, la que está impuesta en la socialdemocracia que vivimos un montón de países de Europa y de Latinoamérica. Así que bueno, ahí está metida toda esa cosa, y entonces yo digo, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Si estamos meditando haciendo OM en un vacío, no tenemos ni idea, no tenemos conocimientos, no tenemos aparato intelectual como para en las escuelas introducir una crítica, como hicieron en Perú ahora que salieron todas las familias, pero por una cuestión visceral nada más, salieron a rechazar la ideología de género. Una marcha de 1,5 millones de personas convocada, no sé si a través de redes sociales o como sea, no quieren la reforma del sistema educativo para que les den ideología de género a los chicos. Pero para eso se necesita, o se necesitaron un grupo de intelectuales que conocieran esos programas educativos y que los pudieran criticar también. Entonces, lo que yo digo es que me plegué al liberalismo, a la filosofía liberal política, que es tan demonizada por estos grupos, tanto estos grupos New Age como los grupos nacionalistas. Ya dije en otro video, por ejemplo, Podemos es un ejemplo de esto en España. Y acá tenemos, bueno, el kirchnerismo, el peronismo, de cada país con lo suyo, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que es necesario darle una batalla en términos racionales, intelectuales, maduros y serios. Y la manera es el liberalismo. El antídoto contra el socialismo es el liberalismo. No es el nacionalismo conservador, fascista o católico
inspirado en la Edad Media, en un romanticismo como tenía Hitler, de volver, vaya a saber a qué épocas originales de la raza y la humanidad, de los dioses. No, no, no. O del mismo cristianismo. Todo eso lo que hace es diluir. Si uno se refugia en el cristianismo va a terminar con la trampa, sobre todo el catolicismo, no tanto el protestantismo, pero el catolicismo, va a terminar con la trampa y el engaño del tema de la pobreza, y ahí va a entrar en el resentimiento, en la rebelión y en los conceptos erróneos como distribución de la riqueza. Todo eso puede y debe ser criticado por el liberalismo. El liberalismo es la estructura intelectual que puede enfrentar teóricamente y vencer por racionalidad y sentido común y peso y experiencia de ya 2 siglos o más. Fíjense que el liberalismo surge en el siglo XVIII aproximadamente, 18, 19 se consolida, sobre todo el gran paso fue dado con la independencia de Estados Unidos. La revolución gloriosa inglesa fue como una anticipación, y después se generó toda la independencia americana a través de la masonería. Y hoy en día el mundo es republicano, constitucionalista en general. Se rige por leyes, intenta al menos. Eso es una evolución, eso es civilización, que lo digo en otro video que pueden ver. Bien. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Si nosotros seguimos con los deditos así meditando, digo nosotros los que estamos en esta onda nueva era, y que para mí está perfecto, ese camino es un camino espiritual y necesario, y es la verdad misma, es el desarrollo del alma, del ser. Ahora, esta gente que estamos en esto, la mayoría no tienen ni idea de todo lo que es política. De hecho, son antipolíticos. No creen en la política. Todo es lo mismo para ellos. ¿Cuál es el problema? A sus hijos y a ellos mismos y a todos sus descendientes los van a seguir educando los socialistas. Y van a aceptar como verdades lo que hoy en día los medios aceptan como verdades y como cosas indiscutibles respecto a nuestra historia reciente y un montón de otras cosas que por politiquería correcta se aceptan y se callan. Ideologías, etc. Es todo impuesto, todo se va ganando porque los mismos periodistas estudian en las mismas universidades. Y hay toda una historia de cómo el Foro de San Pablo, a través de Fidel Castro y Chávez, manda línea ideológica desde ese foro en San Pablo, en Brasil, a todas las universidades desde los años 90. Y eso se ha impuesto de tal manera que se generó el socialismo del siglo XXI, es decir, empezaron a ganar esas mismas ideologías ganando las elecciones, que es lo que ellos buscaban. Hoy en día hay como una especie de impasse, retroceso, porque perdió, se le hizo un juicio a Dilma Rousseff, perdió Cristina el kirchnerismo acá en Argentina, Maduro también perdió las elecciones, tal vez las pierda Correa, ¿sí? Hay un retroceso de ese socialismo, pero la gente todavía no tiene un aparato para criticar. La razón por la cual yo me he volcado al liberalismo, y lo digo en el otro video también, es el tema de la razón, la racionalidad. Cuando vos quedás en una especie de vacío sin razón, porque la mente es mala, dejás el vacío en el mundo concreto, material, de todos los días, de la escuela, de la educación, de la economía y la política. Entonces, ¿quién viene a ocupar ese espacio? Los socialistas, que ya están adoctrinados y preparados para eso. Las mentes ideologizadas en esa dirección. ¿Se comprende? Después se explicará en otro video qué es el socialismo, qué. Pero por ahora, para los que más o menos saben de qué estoy hablando, todo eso está quedando ahí ocupado por una única voz y un único pensamiento. Los liberales están proscriptos, en el sentido de que casi
es re difícil decir que sos eso o hablar de eso porque enseguida te salta con todo un aparato de crítica intelectual y a veces visceral o emocional, a veces sin base, pero ya está instalada la idea de que eso es malo. Cuando fue lo que le dio mayor éxito a los países y mayor riqueza y crecimiento. O sea, el capitalismo, que es el correlato económico del liberalismo. Entonces, lo que se necesita es refugiarse o centrarse o tener claro que solo en el liberalismo vas a encontrar una crítica poderosa, moderna, no antigua, no esa cosa nostálgica medieval de Santo Tomás de Aquino o de irse al pasado y pensar que es mejor la monarquía o que es mejor que reine la iglesia. No, no, ya estamos en el mundo moderno, ya eso ya pasó y ahora hay que darle el debate y la batalla en lo económico y en lo político de la coyuntura actual, del mundo en su crisis actual, y con las voces de los intelectuales y los pensadores que influenciaron al mundo moderno, sea la línea liberal, sea la línea socialista, sea en el fascismo y en otras líneas ideológicas. Hay que estudiarlos, hay que conocerlos, hay que darlos a conocer y hay que dar el debate y la batalla en ese terreno económico, político, teórico. Obviamente no hay mucha gente que se forme en eso ni que le interese, pero por lo menos tiene que haber un grupo de intelectuales, y esto ya lo decía alguien, que hay que crear una especie de derecha que no existe, que tenga el peso que tiene en este momento la izquierda intelectual, que copa todas las universidades. Las copa completamente, sobre todo las nacionales estatales, pero muchas de las privadas también. Los textos que se generan, los libros, son de esa ideología. No se puede ver hoy día historia argentina si no es de una ideología, vamos a decir, prosocialista, o sea, que simpatice con el socialismo. Es imposible. Es imposible ver muy difícilmente ver textos que defiendan a Sarmiento, a Roca, a Alberdi, a Urquiza, a Avellaneda. No, 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 son todos caudillistas. Todos, o que Rosas, o que Perón, o que Irigoyen. El odio a Inglaterra, a Estados Unidos, son los culpables de todo lo que nos pasa en la Argentina. Y lo que quiero decir es que, entonces, mi sugerencia es que decir, bueno, en un vacío mental viene el socialismo y ya copa todo, como lo está haciendo ahora. Votan, la gente vota eso porque es emocional. El caudillismo, el populismo, el socialismo se maneja con la emoción. Si vos no tenés razón ni mente, viene la emoción. Y la emoción mueve las masas y votan. 50%, 60%. ¿Cómo va a ser unas elecciones tan así? Son raras de las elecciones tan mayoritarias. Algo pasa con eso. Porque vos te das cuenta que no están votando gente que es iluminada, están votando desastres. Y hay una gran ignorancia. Krishnamurti, todo lo que es la no dualidad, el budismo, Zen, toda esta onda New Age, lo que hace es que es importante la mente, la ignorancia, la inocencia, porque todo el conocimiento es malo, porque mata lo espiritual. Bien. Es hermoso vivir así, en una nube de felicidad inocente. Pero vienen todos estos tipos con sus cargas intelectuales y en las escuelas, ¿qué van a dar? ¿A meditar budismo? No, lo que van a dar es marxismo. ¿Se entendió la idea? Y por otro lado, los cristianos católicos, que tienen ya mucho de ideas socialistas, porque la iglesia misma tiene esos elementos por su antiliberalismo. La iglesia católica es antiprotestante, antirreforma y anti-revolución industrial, anti-modernidad, anticapitalismo. ¿Y qué pasa? Eso se refugia en España. O sea, España fue el reducto de eso que después queda en Latinoamérica, con el catolicismo español, hispanoamericano, que después
tienen los que se llaman las curas tercermundistas. Y ahora tenemos un papa, o sea, anticapitalismo. Entonces quiere decir que por el flanco espiritual del cristianismo católico y por el flanco de la nueva era, tenés gente que está como un poco, no tiene inmunidad, ¿entienden? Para la enfermedad socialista. La acepta y la vota y la defiende. Y eso pasa en España. Eso les pasa a muchos de los de Podemos. Son gente hippie, ¿entienden? Gente que quiere idealista, buena gente. Toda esta gente que estoy diciendo es buena gente. Todos. No estoy diciendo que son malos. Pero no tienen, es como que no tienen la comida y no tienen dientes para comerla, no tienen garras, no tienen cómo defenderse de algo. Lo aceptan, no saben. Como los niños. Lo que yo digo es que lo que nos queda a nosotros, a mí, esta es mi experiencia, que sirve, el que le sirva, que la tome, es refugiarse. No refugiarse, es tratar de ver qué dice el liberalismo de cada cosa, porque es el antídoto para el veneno socialista. No el nacionalismo, no el peronismo, no el fascismo, no el conservadurismo. Ahí no puede pelear, porque ahí es parte de lo mismo. Porque el socialismo tiene puntos de contacto con el estatismo y con las ideas feudales, medievales, que había acá en Latinoamérica con España, por ejemplo. Los que dieron ahí el salto de libertad fueron los ingleses con la revolución en Estados Unidos, los que se independizaron en Estados Unidos. Y dieron el ejemplo para el resto de los países. Para el mundo. Y su sistema, que es el sistema capitalista, que tiene como base la justicia, en el caso de que hay propiedad privada y nadie puede ir contra los esfuerzos de cada uno en cuanto a adquirir bienes, eso es la garantía de prosperidad de un país o de una persona. Bueno, acá estamos escuchando al genial Mike Oldfield. Esa guitarrita única. Vamos, amigos. Disculpen, me gusta mucho. Bueno, gente, ahí está. Me entusiasmé con el tema. No tiene nada que ver. Disculpen. Bueno, chicos, o sea, ¿se entendió? No hay muchas opciones ideológicas hoy. Tenés. Siempre para mí se reduce en lo económico y lo político al socialismo o al liberalismo. El socialismo es colectivista, el liberalismo es individualista. El liberalismo es, ¿sabes qué es? Es antipático. El socialismo es antipático, el liberalismo, porque te habla de que lo tuyo es tuyo y digamos, lo das si vos querés, no porque alguien te obligue. El socialismo dice, no, hay que darle todo a todos. O sea, ¡ay, qué lindo! Y después se genera un descalabro económico porque no funciona. Aparte va contra el sentido común y contra el derecho. Entonces, ahí está el problema. El liberalismo es muy difícil transmitirlo, porque requiere de esfuerzo, de razón, de intelectualidad. Tenés que pensar cómo funciona la economía, tenés que saber matemáticas.
tenés que pensar por vos mismo, discernir y todo eso no está presente, porque hay cada vez más ignorancia. Por eso que justamente una de las cosas que han hecho es destruir la educación, porque para que cunda el populismo y el socialismo se necesita esa ignorancia enorme para ser acrítico. Ahora la gente se empezó a dar cuenta, se dio cuenta que laburaba, le sacaban la plata con impuestos, lo que sí, se lo daban a otro que no hacía nada. Eso lo sabe el tipo más ignorante, más básico, que trabaja, digamos, que tiene apenas la primaria. Sabe, se da cuenta que algo no funciona acá. Y por eso es que en algunos casos empiezan a votar distinto. Pero no tienen cómo criticarlo, no tienen elementos, no saben. Y no se puede separar lo espiritual de lo material. Acá está todo conectado, ¿eh? No podés florecer en lo espiritual si no tenés una base material, si no tenés recursos. Si te has muerto de hambre y laburando 15 horas por día, ¿en qué momento vas a meditar o filosofar sobre el sentido de la vida? ¿Se entiende? Bueno, entonces la idea que, para cerrar, es esa. A los que estamos meditando Om y a los que están con la onda de la iglesia y la bondad y darle todo a la gente que necesita, miren el liberalismo, miren los pensadores, que ahora está muy difundido en internet, hay hermosos videos, clases que yo empecé a descubrir, charlas, conferencias, seminarios, debates con socialistas y liberales. Busquen en YouTube, busquen, y si no, pídanme y yo les paso algunas cosas para empezar a abrir la cabeza en ese aspecto, porque a mí me educaron en el socialismo, en la escuela, o en un tradicionalismo católico, que tampoco sirve para enfrentar esto. Digamos, después fui a una universidad estatal donde todo era así, ideas marxistas. Y no tenía como, yo creía en eso, digo, bueno, sí, porque eso se lo mezclaba con lo espiritual, la generosidad, la bondad y el sentimiento, y somos todos hermanos y vamos a compartir todo, esas cosas hippie. Pero en lo político y lo económico eso no funciona, eso lleva a totalitarismo y autoritarismo, el poder total del Estado. Y eso niega lo espiritual, ahí entra en contradicción. Y ves, uno puede ver los resultados, ve en Cuba, en Venezuela, en la Unión Soviética, cuando sí, se quiso hacer eso. China no levantó económicamente hasta que no entró el capitalismo. Mientras era comunista era una pobreza increíble. Un país enorme, de los más grandes del mundo. Y cuando se hace el experimento capitalista, empieza a crecer y hoy es potencia, va a ser quizá la número 1 del mundo, pero porque funciona con el sistema liberal, donde cada uno tiene su emprendimiento y su libre empresa. Invierte, gana, ¿no? Intercambia con otros países, intercambia con otros empresarios. Bueno, perdón, pero me extendí. Me voy a despedir con esta musiquita hermosa. Y les agradezco. Y véanse el otro video que es Postmodernidad, Ideología y Nueva Era, que tiene que ver con esto. Y escríbanme mensajitos. Pregunten, comenten, y así compartimos, interactuamos y seguimos con toda esta bola de toda esta cosa de criticar, cuestionar, pensar, filosofar, reflexionar para alcanzar el mayor ideal, el cual yo creo que es la libertad. No es poco.